Hola amigos, bienvenidos nuevamente, mi nombre es Osvaldo Quiñones, su canal Gate of Leon. Bienvenidos nuevamente a la información y por supuesto que ahora voy a exponer algunas de las noticias más importantes referentes a las diferentes crisis que está enfrentando el mundo. Y no solamente hablo sobre la crisis o esta nueva epidemia, el ébola o esta guerra en contra del grupo terrorista islámico de Irak en el Medio Oriente y la crisis en Ucrania. Estas son tres crisis que de una u otra manera están afectando al mundo y que han traído la atención del público en general. Y voy a empezar por exponer de qué manera estas crisis son crisis muy convenientes para el gobierno de los Estados Unidos. Pero no solamente son muy convenientes, sino que fueron creadas y diseñadas por el gobierno de los Estados Unidos. Y no lo digo yo, voy a exponer algunas de las noticias y algunos de los hechos más importantes y se darán cuenta por qué les digo que son crisis muy convenientes para el gobierno, creada y diseñada por el gobierno principalmente de Estados Unidos, junto con algunos países como el de Inglaterra, el señor David Cameron, así también el de Francia, Francois Hollande, o de la señora Angela Merkel, la primer ministro de Alemania. Son muy convenientes todas estas crisis para ellos, aunque al final de cuentas los únicos que van a perder con todas estas crisis son los gobiernos europeos, no Estados Unidos. Y pues les voy a decir por qué razón, incluyendo la crisis de Ucrania, esta guerra civil que aún con todos los tratados que ha llevado el señor Sergei Lavrov, secretario de Estado, con sus homólogos en Europa, no han tenido, digamos, no se ha concretado, porque los combates continúan y precisamente hoy el gobierno o el ejército de Ucrania lanzó un ataque con un misil de estos balístico en contra de una planta química en Donetsk. O sea, realmente ahí los combates continúan y el gobierno de Petro Poroshenko me parece que busca continuar esta guerra. Y si no el gobierno de Petro Poroshenko, que no tiene control en absoluto de su país, los grupos radicales que operan en Ucrania continuarán esta guerra en contra de las milicias que están a favor de la independencia y su reunificación, o por lo menos aquellos que creen o que viven o que de una u otra manera son de origen ruso, ¿ok? O sea, la guerra ahí va a continuar. Pero ¿por qué es conveniente para los Estados Unidos todas estas crisis? Bueno, voy a empezar por exponer el primer caso, la crisis del ébola. La crisis del ébola, a pesar de que en Estados Unidos no se han tomado las precauciones necesarias para que esto se detenga, bueno, es muy conveniente para el gobierno de los Estados Unidos. ¿Saben por qué razón? Bueno, porque a pesar de que el gobierno de Estados Unidos sabía que esto se podía extender a las diferentes regiones, Estados Unidos no ha tomado las medidas de precaución necesarias, y pese a que los medios de comunicación corporativos, así como el mismo gobierno, está tratando de no darle importancia precisamente a esto que está sucediendo o a esta crisis o a esta epidemia, en Estados Unidos, según el Departamento de Salud de los Estados Unidos, podría haber más de 1000 casos en los Estados Unidos. ¿Por qué los medios de comunicación, las prostitutas y anti-suits no han dicho nada? Bueno, es que es muy conveniente para el gobierno de Estados Unidos. Y el gobierno de los Estados Unidos parece, en apariencia, parece que quiere que se extienda a todos y cada uno de los estados para crear el pánico. La razón, ahorita se las digo. Pero bueno, esa es una de las crisis que el gobierno de Estados Unidos... Y para terminar todavía con esta crisis del ébola, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos para luchar en contra de esta supuesta amenaza? Muy simple, está enviando cientos y cientos de soldados a las diferentes regiones, especialmente en Nigeria, en Sierra Leona y en otros países de África. No está enviando doctores, no está enviando personal médico, no, está enviando ejército, soldados. O sea, los soldados que van a hacer en contra del ébola, ¿van a matarlo? ¿Van a utilizar sus rifles, sus tanques para terminar con el ébola? Amigos, esto es solamente el pretexto del gobierno de los Estados Unidos, el ébola en África, simple y sencillamente para continuar la colonización. Y por supuesto, no solamente la colonización de África, sino que al mismo tiempo tratar de detener el avance de China en esa región, porque China es el principal inversionista precisamente en el territorio o en todo el continente africano. O sea, ahí tienen ustedes una respuesta. Pero lo más importante es que precisamente el Departamento de Salud de los Estados Unidos o el Departamento del Control de Enfermedades de los Estados Unidos ¿saben ustedes qué es lo que tiene este departamento? Tiene la patente para la venta de las nuevas vacunas que podrían venir a principios del año que viene. O sea, el gobierno de los Estados Unidos ya tiene la patente, pero es precisamente el gobierno de los Estados Unidos quien creó precisamente este virus del ébola, y no lo digo yo. En un periódico que viene precisamente de Sierra Leona, en este periódico asegura que el gobierno de los Estados Unidos, junto
con el ejército de los Estados Unidos, o sea, estoy hablando del complejo militar industrial de los Estados Unidos, han estado trabajando en laboratorios en Sierra Leona para la creación de una supuesta vacuna en contra del ébola, pero que al mismo tiempo estuvieron experimentando con diferentes personas, exponiéndolas precisamente a un nuevo virus. O sea, lo diseñaron, lo crearon y lo inyectaron a las diferentes personas, y es precisamente este periódico asegura que es precisamente a partir de entonces que se empezó a extender esta epidemia empezó a extenderse a las diferentes regiones, ¿ok? Eso es lo que dice este periódico precisamente de Sierra Leona. Pero en la cadena Press TV de Irán también viene otro precisamente, y aquí dice lo siguiente: el ébola, desarrollado y creado como un arma biológica en laboratorios de Estados Unidos en Sierra Leona. O sea, Estados Unidos se encargó de crear este virus que sería utilizado precisamente como un arma biológica en contra de Rusia. Eso es precisamente las noticias que los medios de comunicación y que los políticos no van a exponer. ¿De qué manera el gobierno de los Estados Unidos está envuelto en en este nuevo virus, en esta nueva epidemia creada y diseñada? Y precisamente porque precisamente el Departamento para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos tiene la patente para la venta de las vacunas. Ahí tiene la respuesta. El complejo farmacéutico de los Estados Unidos está incluido aquí, creando las enfermedades para luego vendernos las soluciones. Ahí tienen ustedes la respuesta de lo que hacen nuestros famosos o nuestros queridos gobiernos. Pero sobre la crisis en Irak, y estoy hablando del grupo terrorista islámico de Irak. Precisamente hoy de Irak viene una información que es muy importante y que la gente debe de tomar en cuenta, nada más para que se dé cuenta de el clase de gobierno o la clase de gobierno que nos está dirigiendo. Y hablo del señor Barack Obama, así también como todos los legisladores, ya sea republicanos o demócratas, y en Europa cualquier partido que sea, siempre o digamos el señor David Cameron de Inglaterra, el señor Francos Holland o el Matteo Renzi de Italia, o como ustedes gusten. Total, que todos estos gobiernos de una u otra manera son manipulados por el gobierno de los Estados Unidos. Y lo dijo el señor John Biden, aseguró que las sanciones económicas en contra de Rusia son por la presión de Estados Unidos, o Estados Unidos ha presionado a todos los gobiernos europeos para que sigan imponiendo sanciones económicas en contra de Rusia. O sea que de una u otra manera todos los políticos o todos los primer ministros o presidentes de los diferentes países que representan la Unión Europea no son más que títeres o payasos del gobierno de los Estados Unidos. Aunque sus economías se estén destruyendo, y se los digo por qué razón, luego en el siguiente video les voy a decir por qué razón, es una misión imposible esta guerra económica en contra de Rusia, y Rusia va a terminar por destruir las economías de Europa. Y les voy a exponer algunas noticias que los van a dejar un poco, que los van a poner a pensar sobre realmente por qué a Rusia no pueden ganar esta guerra económica. Pero les voy a decir de una manera muy simple la razón por lo que es imposible ganarle esta guerra económica a Rusia. ¿Ok? Les voy a decir la razón. Pero bueno, empezando precisamente, estaba hablando precisamente de esta otra crisis, también conveniente para los Estados Unidos. Y hablo precisamente del grupo terrorista islámico de Irak. Porque hoy precisamente de Irak, según altos oficiales del gobierno de Irak, del ejército de Irak, aseguran que hoy precisamente aviones de combate de los Estados Unidos lanzaron ataques en contra de grupos que estaban luchando en contra del grupo terrorista islámico de Irak, o sea, de ISIS o de ISIS, como le quieran nombrar. Estados Unidos no bombardeó a este grupo terrorista islámico de Irak o a los combatientes, no. Fue y destruyó, y habla de decenas de personas de muertos y decenas de personas de heridos. Y estoy hablando de voluntarios iraquíes y kurdos que estaban luchando en contra de este grupo terrorista islámico de Irak, y el cual fue el que atacó Estados Unidos. Y en cuanto a los combates en Siria, estos ataques que está realizando en Siria, todos sabemos a través de las diferentes noticias que el gobierno de los Estados Unidos o los aviones que están lanzando estos ataques en contra de estos supuestos grupos terroristas simple y sencillamente están destruyendo la infraestructura de Irak, la infraestructura, porque al final de cuentas lo único que están muriendo son civiles, gente inocente, y están destruyendo la infraestructura. Y curiosamente, cada vez que el gobierno de los Estados Unidos va a lanzar un ataque en contra de alguna de las instalaciones en Siria, aparentemente de una u otra manera los grupos o este grupo terrorista islámico de Irak
si se encontraba ahí justo antes del ataque, desaparece de ese lugar, como si la Agencia Central de Inteligencia o el FBI les estuviera diciendo cuándo van a lanzar un ataque, a aparentar que están luchando en contra de ellos y seguir destruyendo la infraestructura en Siria. Sí, desafortunadamente esa es la información que los medios de comunicación jamás se van a atrever a exponer. Pero aquí está la verdad y esto está sucediendo en Irak. Así también, algunos legisladores de Irak aseguran que el gobierno de los Estados Unidos no está luchando en contra de este grupo terrorista islámico de Irak y que simple y sencillamente, si quisiera destruir o apoyar realmente al gobierno de Irak, con toda la tecnología que poseen los gobiernos de Europa y los Estados Unidos, prácticamente desde hace unas semanas atrás, este grupo terrorista islámico de Irak hubiera sido detenido y hubiera sido eliminado. Ahí tienen las respuestas, ¿ok? O sea, yo les dije en diferentes videos y se lo vuelvo a reiterar que el gobierno de los Estados Unidos, el propósito de los Estados Unidos, si fue creado y diseñado por los Estados Unidos, si el gobierno de Tayyip Erdogan, y estoy hablando del primer ministro de Turquía, ha sido uno de los principales aliados de este grupo terrorista islámico de Irak, y hablo de Tayyip Erdogan, es el principal aliado de este grupo terrorista y no ha permitido a muchos de sus ciudadanos que quieren unirse a los kurdos para luchar en contra de este grupo, los han estado inclusive masacrando o matando para no permitirles que atraviesen hacia el territorio de Siria para luchar a favor de los kurdos o a favor del ejército de Siria. No, el gobierno de Tayyip Erdogan no quiere prácticamente que sus ciudadanos apoyen a los buenos, ¿ok? O sea, no quiere que luchen en contra de este grupo terrorista islámico. Por supuesto que no, porque fue entrenado precisamente por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos en su mismo territorio. Entonces, ¿cómo va a permitir algo así? Háganme el carajo favor. Y en cuanto a la crisis en Ucrania, precisamente hoy, nuevamente, un misil, ¿ok?, balístico, que ahora, gracias a que tiene el apoyo de Blackwater, o como le quieran, la academia, de estos mercenarios de la Academia de los Estados Unidos, y así también como de la Agencia Central de Inteligencia, y así también del Pentágono, ahora como tiene el apoyo precisamente Petro Poroshenko, después del golpe de Estado dado en contra de Viktor Yanukovych, después de que instalaron esta junta de nazistas, fascistas, ultraderechistas, no, ahora tienen el apoyo militar, así también como de reconocimiento, drones de origen alemán que les están diciendo prácticamente dónde deben lanzar ataques. O sea, quieren culpar a Rusia de estar interfiriendo en los asuntos internos de Ucrania, y el mismo gobierno de Francia, de Inglaterra, del mismo Alemania y de Estados Unidos están aceptando que ellos han enviado personal militar y están apoyándolos con drones y con armas letales a Petro Poroshenko, y luego acusan a Rusia de estar interfiriendo en esos asuntos. Hágame usted carajo favor, esta es una hipocresía que ya no cabe. Yo no entiendo cómo la gente no despierta, no se da cuenta a la realidad de la manera en que están actuando nuestros gobiernos, y precisamente debido a esta crisis en Ucrania ha sido precisamente las sanciones económicas en contra de Rusia, y van a continuar, porque ¿saben qué? Ahora que están siendo apoyados estos ultraderechistas, estos nazistas en Ucrania, por el gobierno de Estados Unidos, por el FBI, por la CIA, por el Pentágono, incluyendo Alemania, el ejército de Alemania, con drones. Ahora que los grupos separatistas, Donetsk, Lugansk, Odessa, estos países que buscan una independencia, ahora que tengan que luchar en contra de estas nuevas armas, de este nuevo ejército, van los gobiernos europeos a culpar nuevamente a Rusia de que no se termina la escalación del conflicto. ¿Cómo se va a terminar cuando tenemos a los mercenarios de Estados Unidos inclusive lanzando ataques en contra de estos grupos separatistas? Y no son, a veces pienso que no es ni siquiera el gobierno de Ucrania, ya son precisamente estos mercenarios de Estados Unidos quienes no quieren. Estados Unidos no quiere que esta crisis se termine, porque con ese pretexto va a continuar su avance y llevando más armas a todo el este de Europa. Ese es el propósito, seguir controlando todas las naciones, acusar a Rusia de estar supuestamente robando terrenos, y con esto prácticamente a todos sus puppets en Europa, en el este de Europa, en el Báltico, seguirles imponiendo la organización más criminal del mundo, la Organización del Atlántico Norte, que sigue avanzando y que se sigue acercando a la frontera de Rusia. Pero dicen que Rusia se sigue acercando a ellos. No,
es la Organización del Atlántico Norte, quien sigue avanzando hacia territorio de Rusia, y luego quieren acusar a Rusia de que Rusia se está acercando a ellos. Hágame usted el carajo favor. ¿Dónde va a terminar esto, amigos? Yo se los digo con toda honestidad. Deben despertar y darse cuenta de la realidad. Pero en el siguiente video, como les dije, les voy a exponer por qué razón es una misión imposible esta guerra económica en contra de Rusia. Y están destinados al fracaso. Europa principalmente. Estados Unidos no le afecta las sanciones económicas contra Rusia porque no tienen un gran margen económico, no tienen realmente la dependencia de Rusia y de Estados Unidos entre uno y otro es prácticamente nada, el 1%, mientras que Alemania se va a ver totalmente destruido. Y les voy a decir la razón, hay muchas noticias muy importantes y Europa está empezando a colapsar y pronto vamos a mirar muchas marchas y protestas en toda Europa. ¿Y por qué no? Revoluciones. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.